Muy bien, vamos a comenzar con la primera parte de la teoría funcionalista. En el video anterior conocimos a la teoría hipodérmica, uno de los primeros modelos para pensar o para explicar el fenómeno de la comunicación. Y luego de la teoría hipodérmica, un tiempo más tarde, aparece como reacción a esa teoría la teoría funcionalista. Recordemos que estamos justamente en la década del 30, 40, 50. Era el momento histórico en el cual las ciencias sociales, para lograr consolidarse en la categoría de ciencias, incorporaban conceptos de las ciencias duras. Así fue como la teoría hipodérmica se basaba en la matemática o pensaba la comunicación desde una mirada matemática, en tanto estímulo, respuesta, emisor, receptor, mensaje, reacción. Los teóricos de la comunicación pronto se dieron cuenta que ya la matemática o el sistema o el modelo estímulo-respuesta no era suficiente para explicar un fenómeno complejo como la comunicación. Entonces, los sociólogos empezaron a pensar más en otras áreas de las ciencias duras, como la botánica, la biología, la química, etc. Justamente la palabra funcionalismo deriva de la idea de función, o sea, ¿para qué sirven los medios de comunicación? El funcionalismo se viene justamente a preguntar por la función de los medios de comunicación. En este sentido, van a analizar esta función de los medios de comunicación en relación a una sociedad determinada. Es importante entender que el funcionalismo, además de un modelo para pensar la comunicación, es una teoría social. No va a explicar solamente la comunicación, sino que va a explicar también el funcionamiento social. La base ideológica del funcionalismo es entender a la sociedad como un organismo vivo. Así como la biología concebía los órganos de un cuerpo a partir de las funciones o las disfunciones, o sea, un organismo sano crece y si lo afectan los virus, este organismo se enferma. De esta misma manera, los funcionalistas van a explicar a la sociedad. Es decir, la sociedad es un organismo vivo que así como está, funciona perfectamente bien y cualquier posibilidad de cambio o de alteración de esta estructura social es vista como un virus al que hay que repeler. O sea, todo movimiento social nuevo, todo movimiento disruptivo es analizado como un virus que atenta contra la estabilidad del sistema. ¿Qué nos da a entender esta forma de pensar? Y básicamente que el funcionalismo es un modelo de pensamiento capitalista conservador, puesto que quiere conservar el statu quo, o sea, la sociedad tal cual está en este momento. Muy bien. De esta forma, entonces, van a entender a la comunicación y ahí nuestra autora, la autora que estamos siguiendo, Gabriela Cicalese, hace una comparación del ciclo del carbono y el ciclo de la información en un sistema social. Yo acá lo único que hice fue reproducir más o menos el ciclo el esquema de Gabriela Cicalese, y lo piensa de esta manera, digamos. En la sociedad se producen determinados hechos sociales, acontecimientos que tienen que ver con los individuos que participan en diferentes instituciones de la sociedad.
de estos hechos sociales, las agencias, los medios hacen fundamentalmente las agencias de noticias, seleccionan algunos de estos hechos sociales. A partir de esa selección se redactan las noticias periodísticas que se van a enviar a los diferentes medios de comunicación. Estos medios de comunicación van a llegar a los receptores, digamos, a través del consumo de los medios de comunicación. Y volvemos a las instituciones, porque o podríamos haber empezado desde las instituciones de la sociedad civil, que es donde participan los sujetos sociales para producir acontecimientos sociales que luego son seleccionados por los medios, y así sería el circuito de la información del modelo funcionalista. Muy bien. El funcionalismo se desarrolla principalmente en Estados Unidos, igual que la teoría hipodérmica, entre mediados de la década del 40 y comienzos de la década del 50. En este momento, en este momento histórico, es el momento en donde surgen las primeras investigaciones en comunicación, las primeras investigaciones especializadas en comunicación. Por lo tanto, a este modelo, esta teoría de la comunicación, también se la conoce como Communication Research. Research en inglés significa investigación. Es más, estos teóricos funcionalistas inventan, crean, acuñan el término mass media o simplemente media para referirse a los medios de comunicación y a la nueva cultura o las nuevas culturas que los medios de comunicación generan, producen, ayudan a construir. Muy bien, habíamos dicho entonces que esta teoría se preguntaba por la función de los medios masivos de comunicación. Entonces también se van a preguntar por la función de los mensajes de los medios de comunicación. O sea, una vez que se determina para qué sirven los mensajes, cuál es la función de ese mensaje, vamos a evaluar si el mensaje cumple o no con la función que se le había asignado. En este sentido, una vez que nos preguntamos si el mensaje cumple o no con la función, estamos pensando o estamos partiendo de dos premisas importantes. La primera tiene que ver con la evaluación ideológica o la intención de ese mensaje. O sea, si ese mensaje funciona, si es positivo para el sistema social o para el funcionamiento del sistema social, si es inocuo o si va a alterar el sistema social, en tal caso que se consideraría como un virus. O sea, si el mensaje es funcional o disfuncional para el determinado momento histórico que esté atravesando esa sociedad. Y, en segundo lugar, se va a evaluar la eficiencia del mensaje para cumplir con esa función. A ver, si el mensaje es eficiente o es ineficiente a la hora de cumplir esa función. Con lo cual, a partir de estas dos o de estos dos puntos de análisis, los mensajes van a poder ser funcionales o disfuncionales según los planos manifiestos o el plano latente. El plano manifiesto es el plano a simple vista, digamos, la función para la cual está destinada ese mensaje, lo que se manifiesta, lo que se ve, el sentido definido por el mismo mensaje. Por ejemplo, una publicidad de chocolates, si esa publicidad va a hacer que se vendan más chocolates, entonces el mensaje ese va a ser funcional
en el plano manifiesto, puesto que la función de ese mensaje era vender chocolates. Ahora, ¿qué pasa con el latente, con el efecto latente? El latente es aquel que va más allá de lo que se percibe o se siente o se ve a simple vista. Sería lo que subyace al nivel de los sentimientos más profundos, del inconsciente, de las sensaciones. O sea, un mensaje va a poder ser funcional en el plano manifiesto, pero puede ser disfuncional en el plano latente. En el texto de Gabriela Cicalese se nos ofrecen unos cuantos ejemplos que tienen que ver con estos conceptos. Les pido que presten atención especial al sentido tanto de la funcionalidad o disfuncionalidad de los mensajes como a los planos manifiesto y latente. Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando de funciones, como dijimos, los teóricos funcionalistas son teóricos capitalistas conservadores, o sea que están de acuerdo con conservar el modelo capitalista y la estructura social tal cual la tenemos en este momento. Y en este sentido es que van a hablar de la función narcotizante de los medios de comunicación, de la televisión y de otros formatos. ¿Por qué? Porque van a decir que los medios de comunicación impiden la participación de la gente en las instituciones de la sociedad civil, en los partidos políticos, en las ONG, en las instituciones educativas, culturales, sociedades de fomento, etc. Ahora, pensemos, si creen que los medios cumplen con una función narcotizante, ¿estarán en contra o estarán a favor de los medios masivos? Y si son capitalistas, conservadores, les va a encantar esta función narcotizante. ¿Por qué? Porque si los receptores están adormecidos frente a los mensajes de los medios de comunicación, entonces no van a querer ni manifestarse ni alterar de ninguna manera el statu quo, o sea, no van a querer hacer ningún cambio en la estructura de la sociedad, con lo cual al funcionalismo le funcionan fantásticos los medios de comunicación. Muy bien. Por ahora vamos a trabajar hasta acá con el funcionalismo. La clase que viene vamos a seguir analizando esta teoría social, vamos a analizar el modelo de comunicación que nos proponen y vamos a focalizarnos un poquito más en los receptores. ¿Qué pasa con los receptores en este modelo teórico? ¿Van a seguir siendo considerados una agregación homogénea o vamos a pensar los receptores desde otro lugar? Muy bien, entonces nos encontramos la próxima. Las invito y los invito a leer los textos con mucha atención. Un abrazo y nos seguimos encontrando en la virtualidad.